Vamos a dar inicio a la parte de las preguntas, entendiendo que lo que hemos observado en la primera parte del doctor Friedman, todo lo relacionado a la parte ética y filosófica de lo que representa la reproducción, y como bien claro lo manifestó, cuándo es el comienzo de la vida humana, cuando se funde el óvulo con el esperma, cuando hay un embrión blastocisto, cuando ya es indivisible porque todavía puede haber clonación espontánea, o cuando pasa los 3 meses, o cuando tiene capacidad de sobrevivir a partir del 6º mes, o simplemente cuando nace. Pero hay quienes piensan que la verdadera vida comienza cuando uno muere. Por lo tanto, hay una serie de conceptos de todo tipo, desde filosóficos, religiosos, y si esto lo extrapolamos a nuestras realidades, a nuestros países y a nuestros continentes, nos vamos a encontrar que es imposible tener una sola idea clara del comienzo de la vida humana. Pues bien, yo creo que ha sido una presentación bastante clara del doctor Friedman, y las preguntas relacionadas al lado ético y filosófico estarían abiertas, y el doctor Josón nos ha mostrado todo lo que es posible. Yo creo que técnicamente automatizar todo lo que nosotros aprendemos en el día a día es importante, pero gracias a Dios no se va a poder reemplazar al ser humano, porque alguien tiene que prender la luz, alguien tiene que prender la computadora, alguien tiene que prender la corriente, y como bien dice, ¿no? Si un día no funciona, pues tienes que saber hacerlo. Yo creo que esa parte de la automatización es correcta, y el tema de la deshumanización en ese concepto es entendible. En esta mesa lo que quisiéramos ver es hasta dónde el ser humano nos dedicamos a la ciencia y dejamos a la parte humana que trabaja en forma espontánea, que son los límites difíciles de predecir. ¿Alguna pregunta que por favor del auditorio quisieran hacer en forma abierta? Sí, doctor. Adelante. Sí, quisiera hacer una pregunta y reflexión al doctor Horcajadas en relación a lo de la automatización y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una realidad, y la aparición de los robots y las máquinas también. Y esto está entrando en las diferentes áreas de labores, y la medicina no escapa a esto. Uno de los cuestionamientos que se hace en la práctica médica es la parte humana. Pero ahora hay robots hasta que tienen sensaciones, sentimientos y emociones. Eso ya no es un límite. Y uno de los riesgos que siempre se dice es que la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder para la utilización de la máquina y de los robots. Y la pregunta o la reflexión que quisiera hacerles es que el problema tanto, que sí es importante cuántos puestos de trabajo se perderán, es quién lidera esto. No se sigue diciendo, no, el hombre va a hacer esto, va a hacer el otro. O sea, mientras el hombre dirija a la máquina y mientras el hombre diga al robot qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer, está bien. El problema es que el robot siga avanzando y llegue el momento en que él diga, esto lo hago yo y esto lo haces tú. ¿Cree usted que este es un real riesgo dentro de este camino que se ha iniciado de la inteligencia artificial? Bueno, esto es filosofía pura, total, y me encanta porque ya si hablamos de ética y filosofía, genial. En una área sí, en otras no. Indudablemente, todos los días vemos noticias del chat GPT, hoy viene un nuevo inteligencia artificial que hace vídeos. ¿Va a haber un día que haya máquinas que puedan hacer cosas por nosotros y decirnos, o sin pedirnos permiso hacerlas? Probablemente sí. Yo creo que sí. Entonces la automatización, cuando dice el doctor Noriega, encendemos y apagamos una máquina, no tengo ningún problema, ningún miedo. Y la inteligencia artificial igual, cuando le dicen lo que tiene que hacer y no empieza a inventar lo que tiene o lo que podría llegar a hacer. Pero sí creo que va a haber lugares o cosas van a suceder que efectivamente sucedan precisamente por eso, porque no hagan lo que le estamos diciendo que haga. Creo que va a pasar y yo creo que de hecho suceden errores. O sea, IBM hizo un software para una inteligencia artificial para el tratamiento de cáncer y medir la cantidad de citotóxicos, y murieron 6 personas en 2 meses en Alicante, en España, y lo quitaron. ¿Quién hizo el software? Lo hicieron humanos, que esa es otra historia, que al final todo esto está educado por humanos. Entonces, si los humanos que lo hacen son bobos, entonces estamos creando una nueva inteligencia artificial.
todo lo contrario. Entonces, la excelencia de quien realice esas cosas va a importar mucho. Por lo tanto, poner los límites, las barreras, como se dice en España mucho, las líneas rojas de lo que no se puede hacer, también dependerá de nosotros. Eso es una cuestión totalmente ética. Por eso ahora la Unión Europea, por ejemplo, ha lanzado por primera vez el uso y hasta dónde tenemos que llegar. No existía una regulación, porque es que no existía la inteligencia artificial. Ahora hay, la Unión Europea ha dicho, hay que regularla. No se puede hacer cualquier cosa. Igual va a ser reproducción asistida. Exactamente igual. Josón, una pregunta, tratando de entrar a un campo de reproducción asistido y algo, digamos, que se mencionó el día de ayer, ¿no? Efectivamente, la automatización es una cosa realidad, es necesaria, inteligencia artificial muy importante para evaluar resultados y todo eso. Y ya se mencionó la famosa clínica de bebés, donde es tan avanzado la biomedicina que podría formar gametos, seres humanos que se crían en incubadoras y después le entregan al bebé. Estamos llegando a la parte extrema de lo que sería, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde tú consideras, dentro de tu campo de automatización, la ciencia puede avanzar en el campo de reproducción asistida? Volvemos al inicio de la charla de René, que desde el momento que nosotros saltamos la naturaleza para hacer lo que hacemos en las clínicas, ¿dónde están los límites? Pues los límites los tenemos que poner nosotros. Llegó la clonación, se puede hacer. Y entonces se dice, no, nadie puede clonar a nadie, está bien. Ah, pero voy a clonar a mi perro, está bien, pero se hace. Hay empresas. Entonces, esto es igual, esto tiene que haber un límite. Lo curioso es que en determinados, nosotros estamos en la Unión Europea, pero lo curioso es que lo que es ético en España o en Brasil o en Francia, no lo es en México o al revés. Entonces, el mismo médico con el mismo código deontológico que dice, no, esto no está bien, el mismo médico de la misma calidad en España te dice, sí, esto está bien, y al revés. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, y te puedo poner un ejemplo muy pequeño que es la edad para que una madre pueda tener hijos. En España, la sociedad española dice una recomendación 50, la sociedad española. Pues el código de médicos dice, el colegio de médicos dice 55, en el mismo país. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros sobre eso, yo creo que eso justamente tiene que ser los filósofos los que tienen que debatir sobre este tema. Casualmente, Josón, lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Todo depende de nosotros, la cultura. Los que dirigen las organizaciones técnicas, científicas, y los que están acá presentes dirigirán lo que son en su país y en sus centros y cada uno da sus normas éticas y o morales para el desenvolvimiento. Y usándome en tu planteamiento que al final todo depende del ser humano, mi pregunta va para el doctor Friedman, como un pensamiento, ¿no? el que haya dictaminado esta regla. Doctor Friedman, ¿por qué piensa usted, por ejemplo, que en Francia no esté permitido la donación de óvulos y sí pueda estar permitido la clonación, que es teóricamente cosas completamente abismales, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento? No, la donación de los ovocitos está permitido en Francia. Está permitido. Está permitido, ¿Qué es lo que no está permitido? Pero está permitido, pero no de una manera comercial. Ajá. Es decir, que es el Estado, todo está pagado por el Estado, si tú necesitas una donación de ovocitos. Pero las mujeres que hacen eso sin dinero, claro, en retraso, no tanto que en los otros países que pagan la mujer. Correcto. ¿Me entiendes? Pero no es importante porque poco a poco se trata de decidir la donación, que la donación es una manera de ser altruista, de ser todo eso. Entonces cambia un poco. El principio es que no tenemos que vender una parte del cuerpo. Estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, nosotros tenemos que extrapolar esa situación a nuestras realidades. Es difícil que nosotros encontremos una mujer en una forma altruista, pase por un centro de fertilidad y diga quiero donar óvulos, salvo que sea un familiar directo, una hermana, una prima que lo quiere hacer. Pero indudablemente lo que de repente tienen en Francia es una forma más transparente de decir las cosas. Acá también, acá no hay medio comercial de por medio, sin embargo sabemos que existe este tipo de forma informal. Doctor, por favor. Al doctor Friedman. El problema que tiene Francia es que todas las mujeres que quieren hacer un tratamiento de ovodonación terminan yendo a España,
porque en Francia, como la donación no es paga, entonces el tratamiento de donación lo van a hacer igual, pero lo van a ir a hacer a España, porque en España sí se les puede pagar a las donantes. Entonces la mayoría de las pacientes de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, terminan haciendo sus tratamientos en España, porque ahí sí se puede pagar. Entonces el límite, desde mi punto de vista, habría que revisar ese límite, si es lógico que una mujer francesa tenga que irse a otro país para hacer un tratamiento de ovodonación, o si quizá habría que pensar en liberar la remuneración para que las pacientes de Francia puedan hacer su tratamiento en la clínica donde ellas quieren hacer su tratamiento en su ciudad. Correcto, muchas gracias, doctor Nospiller. No solamente que en España, hay otro país también. La gente puede trabajar, viajar y ir a hacer cosas, por ejemplo, en California se hace la gestación para otra y está no prohibida. La cosa cambia un poco en el país, en nuestro país, para que ayuda a la gente que quiere hacerlo de una manera no comercial. No va a responder a todos. Y de verdad, a mí no me importa. Tú vas a vacaciones a España o te vas a vacaciones en Portugal. Puedes ir también por una cosa de medicina. No necesitas que hacer todo las cosas en tu país. ¿Me entiendes? No es un problema mayor. La gente mueve. Yo soy en Perú ahora. La gente... Pero sin ovocitos. Claro. Doctora, creo que quería hacer una pregunta. Sí, felicitaciones y gracias a tan distinguido panel y auditorio además. Existe un gran debate acerca del inicio de la vida y actualmente hay mucha controversia como sobre qué momento seleccionar como el inicio de la vida para, por ejemplo, la legislación acerca de reproducción asistida. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Creo que, doctor, lo que ella plantea es estamos tratando de preguntar cuál es el comienzo de la vida humana, lo cual, como dijimos, hay tantos conceptos que va a ser imposible ponernos de acuerdo. Y si vamos a nivel de países, porque los países son los que tienen que legislar, caso puntual en el nuestro, tenemos una masa cristiana o evangélica muy grande que se opone a todo lo que es la reproducción asistida. Y sin ir muy lejos, hace menos de 15 días el Papa de la Iglesia Cristiana Católica ha prohibido y proscrito, instado a que desaparezca la reproducción, el útero subrogado. Entonces nos encontramos en mundos diferentes dentro de un mismo mundo, porque somos de culturas diferentes, de sociedades distintas, de iglesias diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguna vez traté de revisar lo que era la ética y la moral, y el ejemplo que me quedó muy claro era, la ética pues es el actuar adecuado. Sin embargo, los musulmanes pueden tener 5 esposas legalmente constituidas, a las que puedan mantener. Sin embargo, si esto lo traemos a nuestro occidente, pues es una locura. Pero sin embargo, para ellos eso es moral. Y lo mismo en la reproducción. Lo que es en Francia, en Alemania está prohibido la criopreservación. Y así vas a encontrar países donde tú no encuentras la lógica. Entonces, tratar de que cualquiera de los aquí presentes o así nosotros nos pongamos de acuerdo que la vida humana comienza cuando el bebé es indivisible al día 14 o 15, donde ya no se puede clonar, es agua al aire, porque en realidad son los legisladores quienes dan las reglas. Y el caso más claro lo tenemos en la Ley General de Salud que dio Alberto Ascenso ayer, la ley número 7. A coincidencia entre la mujer que tiene la concepción, la madre genética y la madre que da luz. Es un absurdo, pero sin embargo seguimos trabajando. Así que yo creo que hay cosas mayores. No sé si tú quieras agregar algo, Josón, doctor. No, la verdad es que hay diferentes puntos de vista en los países, pero tenemos que pensar si hay cosas generales. Por ejemplo, el movimiento contra la pena de muerte. Claro. Entonces, poco a poco
se expanso. Entonces, el respecto de la mujer, poco a poco está diferente. Entonces, yo solamente creo que tenemos que pensar con su cultura, pero ver también la universalidad de las cosas y pensamos que se puede cambiar, es una lucha entre diferentes tipos de interés, y el interés del dinero sobre todo. Entonces eso tenemos que hacer una transparencia y después escoger. Bien claro lo que el doctor ratifica, ¿no? La ética es en el mundo única, eso no cambia para nadie. Y lo que va a variar es lo que llamamos la moral, que dependerá de cada sociedad, de cada grupo humano, de cada religión, de quienes gobiernen, de quienes legislen, al fin y al cabo. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, doctor. Sí, yo un comentario, luego una pregunta. Debo manifestar para esto que trabajo en un centro que realiza ciclos de donación de óvulos. Y la verdad que siempre me ha chirreado un poco cuando se pone como primer motivación el dinero, ¿no? Como si fuese algo 100% monetarizado. Explicar que el éxito de la donación en España es multifactorial. En primer lugar, España es, fuera de toda duda, el país con el mayor índice de donaciones de órganos en general, fuera de toda duda. Entonces la donación de óvulos sería pues un reflejo de esta sociedad que es, pues sí, que está dispuesta a donar. Segundo, la ley española. La ley española es pionera en el sentido de que protege la identidad del donante, de los donantes. Es totalmente y 100% anónimo. Es decir, que los donantes están confiados de que su identidad nunca será revelada en el futuro. Y tercero, sí, la misma ley española contempla una compensación, que me parece el término más adecuado. Son donantes jóvenes, 25 años en promedio, jóvenes estudiantes o trabajadores. Tienen que sacar días libres de su actividad cotidiana pues para hacer el filtro, que es muy exhaustivo. Y además, pues obviamente los varones no lo sabemos en primera persona, pero no sé si hay alguna mujer aquí que ha pasado por una estimulación ovárica. Es un proceso arduo, tienen que entrar a un quirófano. Entonces es legítimo compensar a la donante por ese esfuerzo. Luego el comentario, una pregunta para Josón. Automatización. En cuanto a la selección de embriones, ciertamente pues en un futuro muy cercano podamos tener una máquina que nos diga, oye, este es el embrión que debería ir primero. Pero yo te pongo un supuesto, un escenario. Tenemos la máquina que nos dice este embrión va primero, y luego viene un embriólogo con muchos años de experiencia y me dice, oye, pero yo pondría el embrión número 3, no el que ha seleccionado la máquina. En ese caso, ¿quién toma la decisión final? Es importante, ¿quién se hace cargo de las posibles consecuencias? Sí, esto lo hablábamos ayer con lo de la metabolómica. Yo creo que la experiencia del embriólogo es muy importante y que esto es un soporte, porque el ojo ve lo que ve. Es lo que hablábamos ayer de los test genómicos de cáncer, que ven más que el anatomopatólogo porque simplemente ve cambios que no están todavía reflejados en las células. Yo cuento mitosis, cuento vacuolas, pero a lo mejor ya ese tumor ya es de estadio 3. Entonces, eso lo veo en microarray, ¿por qué? Porque analiza genes, no lo veo yo. Pues esto es igual, el embriólogo con su experiencia y de hecho van mejorando los resultados conforme, también la vitrificación, todo. Entonces esto es un soporte, es una ayuda. Es lo que te digo, todo lo que se muestra aquí debe ser algo para ayudar, no para eliminar, nunca, jamás. Decía lo del Tesla porque es así, pone que hay que llevar la mano en el volante. O sea, no decía que conduzca, no. Hay un ser humano dentro del auto y tiene que estar pendiente, pero va a facilitar o va a impedir los accidentes seguros. Muere muchísima gente en accidentes de tráfico. Con eso se reduciría seguro al 5%, pero siempre va a haber un ser humano dentro. O sea, y con lo que ha dicho de la compensación, es verdad que es una compensación, no es un pago, que, como decía Benedetti, la diferencia es nula. Pero es verdad que en España hubo una polémica porque el director de trasplante, España es el primer país del mundo en trasplante, eso es verdad que habla de esa solidaridad. Igual son trasplantes de órganos. Pero es verdad que habla de eso, pero es cierto que el director general de la trasplantes está muy cabreado con nosotros por esto, porque decía que pues, se pagaba por los ovocitos, se pagaba por ese... Porque tú me hablas de los ovocitos, pero del semen creo que no hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Sí, o sea, creo que hay un tema que no podría quedar de lado en ese momento y creo que es de mucha actualidad, el tema de
tú has hablado de un tema de ayudar. La reproducción asistida, hay que ayudar al ser humano. ¿Qué piensas tú y sobre todo el público? Porque para mí es importante este público nacional en su mayoría, ¿qué piensa de los temas de los homoparentales, los gays, o sea, mujeres o varones? En cualquiera de los casos, la reproducción asistida también puede ser accedida. Yo creo que Dale sí. tu opinión y sí, me gustaría que el público opine, porque al final no se trata de lo que opinen 2 o 3, porque nosotros podríamos por quedar como santos de una u otra manera, pero al final el actuar va a ser diferente de repente, ¿no? Yo creo que es lo mismo que, a ver, todas las personas tienen los mismos derechos para acudir a un tratamiento, indudablemente. ¿Qué ocurre? Que ahí nos enfrentamos con la ley, que nadie va a decir, esto no se puede hacer. Uno de los que estamos todos en Europa, creo que por normativa europea, no normativa particular, salvo Portugal, en casos muy específicos, no podemos hacer subrogacy en ningún país de Europa, si no me equivoco. Sin embargo, insisto, vienes aquí y a la gente le parece muy normal. Y en cambio a los médicos españoles no le parece bien, a unos sí y a otros no. Entonces yo creo que todos tienen derecho a ser tratados y unos no podrán hacerlo por temas legales, nada más. Claro. ¿Alguna opinión del público? Sí, por favor. Sí, en principio hay que recalcar que los modelos de familia ya no son los del siglo XIX. Existen montones de tipos de familias completamente distintas y, como dice Josón, todo el mundo tiene derecho en particular a ser padre o madre. Entonces, si hay una mujer sola que quiere ser madre, ¿por qué? Porque no está casada con un hombre, no puede ser. Número 1. Número 2. Existe una pareja de hombres que quieren ser padres y tienen todo el derecho. Van a necesitar seguramente más ayuda, surrogacy, donante de óvulos, etcétera, etcétera, pero en principio todo el mundo tiene derecho a ser padre y todo el mundo tiene derecho a formar una familia de la manera que él o ella quiera. Esa es mi 100% de acuerdo. Mi manera de pensar. En Argentina, como decíamos, o decía el doctor usted, se hace surrogacy. En mi clínica trabajamos con 3 o 4 agencias que hacen surrogacy y particularmente en Georgia trabajamos con una agencia de Georgia. En Georgia no se puede hacer vientre de alquiler en parejas homosexuales, solo en heterosexuales. Entonces todas esas parejas vienen a Argentina, a mi clínica, y nosotros los ayudamos a ser padres. Y me parece completamente sano y justo para esa gente. No, 100% de acuerdo. Acá en el Perú hacemos buena cantidad de úteros subrogados. Indudablemente que hay el gran vacío legal y siempre la pregunta del público es qué es lo que va a suceder o qué sucede en el país, ¿no? Actualmente hacemos úteros subrogados en forma abierta sobre la mesa con papeles documentados y el tema es el siguiente, que las parejas firman un convenio privado, pasa después a una asesoría permanente durante todo el embarazo. Cuando nace el bebé, nace con el nombre de la paciente que lleva el embarazo, o sea, Julia dio a luz al niño tal, etc. En ese momento se hace la prueba de paternidad al papá con el bebé, la mamá con el bebé y a la mujer que dio a luz para determinar que no es el bebé. Y cuando es óvulo donado, igual, no lo hace la mamá, pero como el hijo ha sido hecho dentro de una relación de pareja, le da la legalidad correspondiente, sea o no sea el óvulo o el esperma, y con todo eso se arma un expediente, el cual pasa ya a un estudio legal, el que inicia un juicio de adopción, porque ellos van a ir a la RENIEC acá en el Perú, para los que saben, se inscribe el bebé, nació Julia con el papá Juan, perfecto, siendo la mamá que llevó el embarazo, y con ese DNI comienza un juicio para eliminar ese documento y crear uno nuevo que demora 1 año, año y medio. Eso es legal. ¿Me parece absurdo? Totalmente absurdo. Me encantaría que sea como Argentina, que es más transparente, porque al final nos tocó a nosotros en suerte vivir un caso con un grupo de chilenos y al final nosotros estamos iniciando un juicio al Estado por inconstitucionalidad por omisión, porque si no es ilegal la reproducción asistida, no es ilegal la ovodonación, no es ilegal las técnicas en reproducción para ayudar al ser humano, etcétera, lo único que falta en certificado de nacimiento es que diga Julia dio a luz un niño con Pepe y la mamá es esta, para que el niño salga con su verdadera identidad por derecho superior al niño, derecho a su propia identidad y derecho a la voluntad procreacional. En fin, es un tema, pero es un tema de mucha vigencia. Lógicamente, no les gusta hacer útero subrogado porque da miedo, por supuesto que da miedo. Da miedo porque
Hay que trabajar mucho psicológicamente a la paciente que va a llevar el embarazo. No sabemos. Nosotros conocemos nuestra parte cultural. En este momento estamos complicados porque han llegado venezolanos, mujeres que quieren llevar embarazos. Pero ya ha habido por ahí un caso, la mujer embaraza, se va y si no le dan una plata no regresa, etc., etc. Es un tema complicado que hay que tomarlo con pinza. Mi recomendación, si no tienen mínimo 20 o 25 años en la práctica ginecológica, no lo hagan todavía. Porque yo personalmente estuve en un juzgado cuando me dijeron, doctor Noriega, usted vino en calidad de testigo. Pero hoy día, por tráfico de menores, porque a la fiscal se le ocurrió decir que eso era pecado, va a pasar en calidad de investigado, le toca tráfico de menores en función a explotación sexual y venta de órganos. Ya se imaginan cómo me mojé el pantalón, pero tuve que firmar un documento. Ese juicio duró 2 años, acabado hace 2 años, pero de verdad que es bien complicado cuando las leyes no te acompañan. Pero bueno, por favor, una pregunta para el doctor. ¿Sí? Sí, no, yo quería hacer un comentario, Lucho. Lo que pasa con el útero subrogado, que una parte es la parte legal y otra la parte afectiva y emocional. Tengo entendido que en algunos países donde es legal lo están quitando porque aparentemente el vínculo que se establece entre la subrogada y el bebé es muy fuerte y por eso en el momento del nacimiento eso está generando daños tanto para la madre subrogada como para el bebé que no era suyo. Entonces, creo en ese sentido que quizá dentro del vientre alquiler o el útero subrogado debería haber una parte más, lo que se llama un vientre solidario, o sea, alguien de su familia, alguien que verdaderamente esté vinculado con este caso y no solamente una persona que lo haga porque le van a pagar un dinero, porque eso hace que las cosas a mira, futuro en sean los mucho más casos que complicadas. tenemos quizás el 80% han sido con relación afectiva, hermanas, primas, cuñadas, sobrinas, y consideramos familiares, por ejemplo, la esposa del chofer o la hija del chofer o la hija de la nana, vamos a considerarlo como familia, pero siempre por ahí llega un grupo que son personas que, entre comillas, porque para nosotros no existe ningún tema económico, traen una persona para que le lleve un embarazo. Perfecto, pero como tú bien dices, hay políticas donde evitamos, ya digamos, nosotros tenemos un acercamiento psicológico al principio, la mujer va a dar a luz, pero no se le permite la lactancia, no le permiten tener con el bebé, en fin, son ciertas cosas menudas que se hacen en ciertos casos especiales. Y como alguien dijo, y creo que el doctor Neuspiller, estamos para ver la forma de mejorar y definitivamente si yo me pongo en lo que hacíamos hace 10 años en útero subrogado, donde simplemente nacía y cambiamos la partida de nacimiento en azángaro, que era lo que todos conocen, y no pasaba nada, porque era lo que hacíamos. Pues bien, llegamos a un momento en que tenemos que modernizarnos también en los papeles, en los documentos, ¿no? Pero válida tu presentación, doctor. Sí, una pregunta para José Horcajada. En el mundo ideal, si la automatización llegó para quedarse, es natural que los biólogos tengan mucho temor de que van a perder su puesto de trabajo, como dices tú. Hagamos un ejemplo práctico. Un laboratorio que cuenta hoy día con 4 biólogos y no tiene ninguno de estos procesos automatizados. Si llega a esa full automatización, ¿cuántos biólogos tendría para trabajar? Insisto, no creo que sea una cuestión de tener menos biólogos, de verdad. Creo que hoy no estamos en el mundo... Nos estamos yendo hacia una reducción de las horas de trabajo. En España ya y Europa, en Francia, se propone 35 horas de trabajo. Hay gente que dice trabajar 4 días a la semana, teletrabajar. Creo que tenemos que ir a mayor felicidad en el trabajo. Y sinceramente, cuando uno puede hacer más casos con la misma gente, o sea, tú vas a aumentar el número de casos o vas a tener menos problemas, menos fallos por tener esa automatización, no creo que tengas que reducir el número de... De hecho, te estás ahorrando dinero, estás ahorrando problemas, te estás ahorrando tiempo que ellos pueden invertir en otras cosas dentro del laboratorio. Hay muchas cosas que hacer en el laboratorio, pero esto te permite ponerlo, esto dura 13 minutos y mientras pues estás haciendo otras cosas, no tienes que estar pendiente de estar pasándolo de un sitio a otro. O sea, yo en este caso y en otros casos igual, o no son los embriólogos más felices con los embrioscopes, vamos a ver, sí, lo son, y eso es lo que llegó, y al principio, ¿qué vamos a hacer ahora? Sacarlo, meterlo, ¿no? Ahora dicen, joder, qué bueno, tenemos un embrioscopio en casa. Pues yo creo que todo va a ser más o menos igual. Creo que el embriólogo no es sustituible para nada, en ningún momento. Yo tampoco creo que son sustituibles, por eso te pregunto. Ni en número tampoco, de verdad, creo que no es así. Y creo, de hecho, no se ha producido ningún cambio en eso. Lo que se ocurre es que puede aumentar el número de ciclos con un poquito, quizás con la misma gente, pero ese beneficio creo que va en el tiempo del embriólogo, en el tiempo para hacer otras cosas, no solo de embriología, de investigación, de formación, el mismo.
Como si estudia italiano mientras en el laboratorio, no importa. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que es una mesa bastante interesante, puesto que nos ha permitido ver dos ángulos completamente diferentes. La ciencia es importante, el conocimiento, la acumulación de la inteligencia artificial para toda la información que nos va a dar caminos, pautas relativas, pero siempre la parte médica, la parte biológica son parte importantes. Yo quisiera agradecerle la presencia de todos ustedes, la presencia de COSON, la presencia del doctor Friedman, que le da un realce a esta reunión en este aspecto ético y filosófico, y creo que si algún mensaje queda para mí claro es que alguien mencionó el día de ayer en una de las reuniones que hizo que los biólogos también deberían tener participación, y que quede claro completamente que el trabajo reproductivo es un trabajo de equipo. Creo yo que no es el biólogo, porque el biólogo solo no va a poder hacer reproducción, pero tampoco el ginecólogo solo va a poder hacer reproducción. O estamos juntos o no estamos juntos. Yo creo que tenemos que aprender a entender que hasta los aspectos éticos, las conductas de cada grupo, las conductas de cada laboratorio deben ser trabajadas en conjunto. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, les agradezco al doctor Josón Horcajadas, doctor René Friedman y doctor Javier para que dé por clausurada esta reunión. Gracias, Lucho. Quisiera felicitar al doctor Friedman, al doctor Horcajadas, a Lucho por su excelente moderación. Las charlas han estado realmente espectaculares y creo que todos hemos aprendido bastante el día de hoy. Muchas gracias.